lo llamaban el hijo perfecto de la era del entretenimiento chino. Amable, callado, disciplinado, el tipo de hombre en quien la gente confiaba sin dudar. Pero detrás de esos ojos tranquilos, Yu Menglong cargaba algo que años después sacudiría a la nación hasta lo más profundo. En la mañana del 11 de septiembre de 2025, los titulares estallaron en los medios chinos. El actor Yu Menglong muere en una caída accidental. La policía dijo que había estado bebiendo. Dijeron que resbaló. El caso se cerró antes de que el público siquiera comenzara a lamentarse. Pero en cuestión de horas, susurros inundaron Internet, porque la historia no sonaba correcta. Y lo que esos susurros revelaron no fue un accidente en absoluto. El informe policial salió más rápido de lo que cualquiera esperaba. Eran unas pocas líneas breves que afirmaban que Yu se había caído de un balcón de un edificio alto dentro del complejo Sunshine Upper East en Pekín. Culparon al alcohol y lo llamaron un trágico traspié de una celebridad agotada. Sin embargo, algo se sentía ensayado. Los fanáticos notaron que cada publicación relacionada en Weibo desaparecía casi al instante. Los comentarios que cuestionaban el caso eran bloqueados en tiempo real. Incluso las páginas oficiales de fans de Yu fueron obligadas a guardar silencio. ¿Y entonces llegó la primera filtración? Un usuario anónimo publicó un documento titulado Filtración de autopsia, muerto antes de la caída. En cuestión de minutos se propagó como fuego. El informe afirmaba que las lesiones de Yu no coincidían con las de un hombre que se hubiera caído de un edificio alto. No había piernas destrozadas. No había columna vertebral comprimida. No había ninguna de las fracturas clásicas que se esperarían de un impacto así. En cambio, los detalles filtrados describían algo mucho peor. Había hematomas profundos en sus muñecas y cuello con forma de marcas de sujeción. Había una herida punzante en su muslo izquierdo, supuestamente causada por una inyección neurotóxica. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite letal, pero no había un olor fuerte a alcohol. En el contenido de su estómago se encontraron restos de sedantes mezclados con licor. Y debajo de sus uñas se halló ADN masculino ajeno que no le pertenecía. Pero el detalle que dejó en silencio a todos los que leyeron la filtración fue la línea sobre su abdomen, que había sido abierto y luego vuelto a coser. El documento describía la incisión como precisa, deliberada y realizada después de la muerte. Un hombre que afirmaba ser pariente del equipo forense dijo que su familia había sido amenazada para que guardara silencio. Escribió: «Cuando vi el cuerpo, lloré. Lo que sufrió antes de morir no fue humano». El rumor cobró vida propia, y la frase «muerto antes de la caída» empezó a ser tendencia más rápido de lo que los censores podían borrarla. Horas antes de la muerte de Yu, hubo una cena privada, con 17 invitados en total. Oficialmente era una reunión sobre un nuevo proyecto cinematográfico. Extraoficialmente era algo mucho más oscuro. Entre los presentes estaban el productor Qin Qi, una de las figuras más poderosas del cine chino, y la empresaria Tian Xiang, heredera de una enorme fortuna vinculada a la caída de la red de Bo Xilai. Fuentes afirmaron después que la cena no tenía nada que ver con el cine. Era una reunión de lavado de dinero que movía decenas de miles de millones de dólares a través de inversiones cinematográficas y empresas fantasma en el extranjero. Yu, que había sido invitado como embajador artístico, supuestamente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se negó a participar. Según filtraciones que circularon después en canales de Telegram, grabó en secreto toda la cena y guardó los archivos en una pequeña memoria USB que siempre llevaba consigo. Esa única decisión, creen muchos, selló su destino. Porque a la mañana siguiente, Yu Menglong estaba muerto y, según un informe médico anónimo, su estómago había sido abierto como si alguien hubiera estado buscando algo escondido dentro. ¿Fue una coincidencia? ¿O fue un intento desesperado por recuperar esa memoria USB desaparecida? Nadie lo sabe con certeza. Pero a partir de ese momento, incluso periodistas veteranos dijeron que la historia dejó de parecer chisme y empezó a sonar como un encubrimiento. Para entender la magnitud de este caso, debemos mirar al hombre que estaba de pie en silencio detrás del telón, Qin Qi. En público es conocido como un joven productor brillante, el visionario detrás de varios éxitos de taquilla. Pero, según múltiples informes, Qin Qi es también el hijo ilegítimo de Kai Chi, un alto miembro de la secretaría del Partido Comunista Chino.
Su madre, Tian Haiyan, es la hermana de la rica Tian Shang, la misma mujer de aquella última cena. Esa red familiar conecta entretenimiento, negocios y política en una sola telaraña de poder. Poseen la empresa de representación Tianyu Media, la única agencia controlada por el Estado que maneja a artistas de ese nivel. Tanto Yu Menglong como Xiao Renliang, otro actor que murió misteriosamente en 2016, estaban contratados allí. Para muchos observadores, el patrón resultaba demasiado familiar. Una sola agencia, 2 actores, 2 muertes sin explicación. Algunos periodistas incluso llamaban a Shinki el jefe invisible de la industria, el hombre al que nadie podía negarse. Y Yu fue el que se negó. Para el 14 de septiembre, más fragmentos de la autopsia empezaron a aparecer. Llegaban de sitios de noticias en el extranjero, de salas de chat cifradas y hasta de capturas de pantalla en grupos privados de fans. Pieza por pieza se formó una imagen aterradora. Primero estaba la inyección en el muslo. Los resultados forenses supuestamente encontraron una dosis concentrada de neurotoxinas diseñada para causar parálisis en cuestión de minutos. Segundo estaba el análisis de sangre. Mostraba una concentración de etanol 3 veces superior a un nivel mortal, pero sin olor en el cuerpo, lo que implicaba que él no había bebido voluntariamente. Le había sido administrado. Tercero, los rastros gástricos revelaban licor mezclado con sedantes disueltos, posiblemente vertidos después de que estuviera incapacitado. Cuarto, los hematomas se alineaban perfectamente alrededor de las muñecas y el cuello, marcas causadas por cuerdas o esposas, no por el trauma del impacto. Quinto, hemorragias subdérmicas a lo largo del torso mostraban que había sido golpeado antes de morir. Sexto, el ADN extraño encontrado bajo sus uñas era de origen masculino y la identidad seguía siendo desconocida. Y por último, estaba la incisión abdominal, realizada con cuidado y luego suturada, parecida más a una herida de búsqueda que a una lesión accidental. Un experto, cuyo testimonio apareció brevemente en línea antes de ser eliminado, afirmó que parecía como si alguien lo hubiera abierto, buscado dentro y luego lo hubiera cerrado de nuevo. Comparado con la versión del gobierno, un simple accidente por alcohol, el contraste era abrumador. Y aún así, ningún canal oficial confirmó ni negó jamás estos detalles. En lugar de eso, silenciaron el tema por completo. El 19 de septiembre, la historia tomó un giro aún más extraño. Publicaciones en redes sociales empezaron a vincular la muerte de Yu con rituales supersticiosos dentro de los círculos políticos de élite. Comentaristas notaron coincidencias en las fechas de nacimiento. El presidente Xi Jinping, nacido el 15 de junio de 1953, Yu Menglong, nacido el 15 de junio de 1988, exactamente 35 años después, y el actor Xiao Renliang, muerto en circunstancias similares, nació el 15 de octubre, el mismo día que el padre de Xi. Los rumores sugerían que estas alineaciones eran demasiado precisas para ignorarlas mientras la salud de Xi supuestamente empeoraba. Algunos especulaban que las coincidencias de cumpleaños se utilizaban para sacrificios rituales destinados a prolongar la vida o trasladar la mala fortuna. Por supuesto, nunca ha habido pruebas sólidas que respalden esa teoría. Pero dentro de China, donde hablar en público sobre la salud de los líderes es tabú, incluso las coincidencias pueden parecer peligrosas. Las publicaciones fueron eliminadas en cuestión de horas. Las cuentas fueron bloqueadas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Millones ya las habían visto. Para muchos, la pregunta ya no era cómo murió Yu Menglong, sino por qué su muerte provocó una reacción tan extrema por parte del Estado. Para el 20 de septiembre, la maquinaria de censura estaba en pleno funcionamiento. La Administración del Ciberespacio de China emitió órdenes directas a las principales plataformas, acusándolas de difundir chismes dañinos. Entre bastidores, informantes filtraron una escalofriante directriz de 12 caracteres procedente de la cúpula del poder. No prestar atención. No enfocarse. Resolver rápido. Esas palabras aparecían una y otra vez en capturas de pantalla eliminadas antes de desaparecer por completo. Un popular bloguero, conocido en línea como Lin B1, compartió la frase con sus seguidores. Horas después desapareció. Cuando reapareció 17 horas más tarde, su cuenta, sus publicaciones y sus comentarios habían sido borrados por completo. Al mismo tiempo apareció un video desgarrador. Mostraba a los padres de Yu Menglong arrodillados frente a una comisaría de Pekín, suplicando justicia,
mientras los agentes permanecían inmóviles detrás de las puertas de cristal. Sus gritos resonaron en la noche hasta que el clip también fue eliminado. Para entonces, el nombre de Yu se había vuelto prohibido. Al escribirlo en Weibo aparecía un mensaje de error. Contenido no disponible por razones legales. Pero cuanto más borraban, más fuertes se volvían los susurros. Y en medio de ese silencio, una frase unió a millones. ¿Muerto antes de la caída? Comenzó como una historia sobre una caída, pero lo que el mundo estaba descubriendo ahora se sentía más como un mensaje escrito con sangre. Porque detrás de la muerte de ese joven actor silencioso había un rastro de miedo, secretos y poder. Y cuanto más se profundiza en su autopsia, más claro se vuelve. Esta no fue una tragedia ordinaria. En los días que siguieron a la muerte de Yu Menglong, el país cambió de rostro. Lo que empezó como chisme en redes sociales se transformó en uno de los eventos más fuertemente censurados de la cultura pop china moderna. La línea oficial era clara. No habría discusión, ni duelo, ni verdad. Pero el propio silencio hablaba más fuerte que cualquier cosa que el gobierno pudiera haber dicho. Para el 20 de septiembre, casi toda mención del nombre de Yu había desaparecido de Internet en China. Las búsquedas en Weibo devolvían la frase: este tema infringe las normas de la comunidad. Grupos de fans con millones de miembros fueron disueltos de la noche a la mañana. Hilos enteros fueron reemplazados por publicaciones sobre recetas de cocina y viajes. Era un borrado algorítmico del duelo. Dentro de la administración del ciberespacio de Pekín, un memorando filtrado colocaba su nombre junto a 3 palabras. Incidente de clase A. Esa clasificación se reserva para temas que amenazan la unidad nacional o la estabilidad política. La muerte de un actor se había convertido de repente en un asunto de seguridad del Estado. Se enviaron 2 comunicados idénticos a Weibo y Kuaishou acusándolos de difundir chismes de celebridades dañinos para el orden social. Pero surgió una segunda directriz secreta, la misma orden de 12 caracteres supuestamente procedente de la cúpula. No prestar atención. No enfocarse. Resolver rápido. Esas palabras se convirtieron en un presagio. Cada vez que la frase aparecía en línea, las cuentas desaparecían. Lin B1, un bloguero popular conocido por exponer la censura, la compartió con sus seguidores. Horas después ya no estaba. Hubo 17 horas de silencio antes de que regresara sin sus publicaciones, sin sus comentarios y sin su voz. Por la misma época, apareció brevemente en línea un clip desgarrador. Mostraba a los padres de Yu Menglong arrodillados frente a una comisaría, con las manos juntas, suplicando justicia. Detrás de ellos, agentes uniformados permanecían inmóviles, con el rostro inexpresivo, negándose a abrir las puertas. El clip alcanzó más de 10 millones de reproducciones antes de ser eliminado. En menos de 48 horas, incluso las palabras Menglong y Minglong activaban bloqueos de contenido. Se ordenó a los moderadores de Internet filtrar cualquier mención del complejo Sunshine Upper East. Los usuarios empezaron a escribir su nombre al revés o a reemplazar caracteres con emojis para intentar mantener viva su memoria. Pero cada mensaje codificado que sobrevivía una hora era borrado al siguiente. Justo cuando la represión parecía completa, apareció un nuevo fragmento. Era un vídeo grabado desde una mirilla, granular, distorsionado pero real. Mostraba a Yu Menglong caminando lentamente por un pasillo, flanqueado por varios hombres. Detrás de ellos, una mujer los seguía, sosteniendo un teléfono para grabar. Los espectadores congelaron los fotogramas, aclararon las sombras y aseguraron que la correa de muñeca de su teléfono coincidía con una que pertenecía a la actriz Song Ji-ren. La postura de Yu se veía extraña, su cabeza inclinada hacia adelante. Sus pasos eran mecánicos. Sus movimientos eran lentos. Para millones de personas no parecía borracho. Parecía drogado. Y si ese vídeo era auténtico, podría haber captado sus últimos momentos antes de morir. Horas más tarde, apareció una nota de despedida en un foro en el extranjero. Oigo pasos afuera. Las sombras están más cerca. Van a silenciarme. Las autoridades nunca confirmaron su origen, pero su tono reflejaba cosas que Yu había dicho años antes. En una entrevista antigua confesó: cuando tenía 25 años ya me habían amenazado. Si esas amenazas eran reales, esa carta no era poesía. Era profecía.
Los investigadores intentaron recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, pero todos los archivos de esa noche habían desaparecido. Los registros de mantenimiento no mostraban cortes de energía ni daños en los datos. Luego apareció otra filtración, una grabación de los guardias de seguridad del edificio. En ella susurraban que la empresa de administración de la propiedad pertenecía a la familia de Shin-Ki. Era el mismo productor acusado de manipular artistas. Incluso el promotor inmobiliario detrás del complejo Sunshine Upper East supuestamente formaba parte de la misma red. Si eso era cierto, explicaría todo. Explicaría por qué no había video. Explicaría por qué la policía nunca publicó imágenes. Explicaría por qué ningún testigo dio la cara. Algunos guardias también afirmaron que aquella noche se utilizó equipo de interferencia de señal, cortando el servicio telefónico de los residentes. La gente intentó llamar a la policía, pero en sus teléfonos aparecía sin red. Para entonces ya no se trataba solo de la muerte de un actor. Se trataba de hasta dónde llegaba el control, desde la morgue hasta los medios, desde las redes sociales hasta las propias calles. La autopsia oficial nunca se publicó. Se le dijo a la familia que solo recibiría el cuerpo después de firmar un acuerdo de confidencialidad. Las cenizas de Yu fueron entregadas bajo escolta policial, en silencio. A medida que la historia desaparecía de los servidores chinos, periodistas independientes en el extranjero empezaron a conectar puntos. Sus informes hablaban de una decadencia moral más amplia dentro del Partido Comunista, una cadena de corrupción que se extendía durante décadas. Describían una cultura interna donde el dinero, la influencia y el deseo se entrelazan. Describían un mundo en el que los políticos mantenían harenes secretos de cantantes y actrices, y donde los generales del Ejército Popular de Liberación recompensaban a sus subordinados con mujeres en lugar de medallas. Según estos relatos, el partido había borrado desde hacía tiempo la línea entre entretenimiento y obediencia. Los artistas no eran solamente intérpretes, eran moneda de cambio. Bajo esta mirada, la historia de Yu Menglong se volvió simbólica. Él era el artista que se negó a seguir las reglas ocultas. Rechazó invitaciones, ignoró insinuaciones, evitó banquetes privados disfrazados de reuniones de negocios. Y al hacerlo, avergonzó a las personas equivocadas. Cuando grabó aquella última cena y se marchó, no solo dejó al descubierto un esquema financiero. Violó una ley no escrita. Nunca hagas que los poderosos pierdan la cara. Para los críticos, ese solo acto lo transformó de celebridad en amenaza. Y una vez que te conviertes en una amenaza, en un sistema construido sobre el secreto, dejas de existir. A finales de septiembre coexistían dos realidades. La realidad 1 era la versión del Estado, un accidente por borrachera. Sin juego sucio, caso cerrado. La realidad 2 era la versión del pueblo. Tortura. Corrupción. Una muerte escenificada. Entre esas realidades se libraba una guerra de información. Quienes cuestionaban la versión oficial eran catalogados como agentes extranjeros. Decenas de cuentas de fans fueron suspendidas por difundir desinformación. Hasta las páginas conmemorativas se convirtieron en campos de batalla de algoritmos y dolor. Mientras tanto, la frase «muerto antes de la caída» reapareció en plataformas extranjeras. Se convirtió en algo más que una teoría. Se convirtió en un movimiento. Para millones de jóvenes chinos que viven en el extranjero, el caso de Yu reflejaba su propia pérdida de fe en los relatos oficiales. Imprimieron la frase en camisetas, en muros de graffiti y en peticiones en línea. Representaba a cada periodista silenciado, a cada bloguero desaparecido y a cada verdad escondida detrás de cortafuegos. Dentro de China, los usuarios encontraron formas creativas de recordarlo, publicando emojis de luna o números como 615, su cumpleaños, en lugar de su nombre. Cada símbolo era una pequeña rebelión, un recordatorio de que la memoria misma se había convertido en resistencia. Mientras la censura crecía dentro de China, la cobertura internacional explotó. Medios extranjeros tradujeron los detalles filtrados de la autopsia y la nota de despedida, debatiendo si eran auténticos. Incluso sin pruebas concluyentes, la intensidad de la represión convenció a muchos de que algo no estaba bien. En Occidente, la muerte de Yu Menglong se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la verdad y el rumor se confunden bajo un control autoritario. Los expertos lo llamaron una tormenta perfecta de duelo, censura y paranoia digital.
Algunos analistas lo compararon con otras muertes misteriosas de celebridades en China, casos que fueron rápidamente declarados accidentes solo para desaparecer de los archivos meses después. Para ellos, el caso de Yu no era único. Era parte de un patrón. Sin embargo, para las personas que lo amaban, los detalles importaban menos que el silencio que vino después. Porque el silencio en China tiene significado. Es política. Pasaron los meses, los algoritmos siguieron adelante. Pero la frase «muerto antes de la caída» se negó a morir. Reaparecía cada pocas semanas en publicaciones codificadas, exposiciones de arte y protestas en el extranjero. En la diáspora, Yu se convirtió en símbolo de todos aquellos que desaparecen en circunstancias inexplicables. Artistas, periodistas y científicos cuyas muertes llegan envueltas en pulcros comunicados oficiales. Para algunos, él representaba el valor de decir que no en un mundo donde la obediencia significa supervivencia. Para otros, pues, se convirtió en una advertencia. La verdad misma puede ser mortal. Dentro de China, muy pocos se atreven a mencionarlo abiertamente. Pero su imagen, con los ojos medio sonrientes y medio tristes, sigue circulando en silencio en chats privados. Cada vez que alguien comparte esa foto es un acto de desafío, porque recordarlo es recordar lo que le hicieron. Al final, Yu Menglong fue incinerado en una ceremonia cerrada. Nunca se publicó un informe completo de la autopsia. No se reabrió ninguna investigación. No se realizaron arrestos. Oficialmente, la causa de la muerte sigue siendo caída accidental debida a intoxicación alcohólica. Pero de manera extraoficial, su historia sigue atormentando a millones, porque los detalles, esos hematomas, la marca de la inyección y el abdomen cortado, se niegan a desvanecerse. Viven en capturas de pantalla, susurros y recuerdos que el Estado no puede borrar. Cuando apartas la política, lo que queda es algo profundamente humano. Un joven que quizás se enfrentó al poder, una familia que suplica por la verdad y una nación que aprende que el silencio puede matar con más eficacia que las balas. Que Yu Menglong haya muerto por accidente o por diseño quizá nunca se pueda demostrar. Pero hay un hecho innegable. Su historia expuso la frágil frontera entre la verdad y el miedo. Porque cuando la muerte de un solo actor puede sacudir a un imperio, te das cuenta de que ese imperio está construido sobre silencio. Y a veces el silencio es la evidencia más estruendosa de todas.